Muy buenas, amiguetes ojerosos. Lunes 13 de febrero, 11 partidos para esta noche. Enseguida las previas, pero antes repasamos los dos partidos. Seamos breves, Boye, que tenemos mucho para hoy. ¿Con qué te quedas? Con Derrick White, como todo el mundo, creo yo, ¿no? Como tú has dicho en los resultados, haciendo de Jaylen Brown, muy bien el señor Derrick White. Ganaron los Celtics, les costó, y si les costó a los Celtics, ¿cuánto le costó a Toronto ganar a Detroit? Casi se la pegan, pero bueno, VanVleet bien, 35 puntos, Sí. 8 asistencias. Siempre que hace estos números, pues los Raptors pues tienen muchas más opciones de ganar. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Empezamos en el Spectrum Center, en Charlotte. Los Hornets reciben Atlanta Hawks. Los locales con 7 derrotas seguidas, súper desmotivados en la última posición de la conferencia este. Nada, es que no tienen nada que hacer, no defienden. Entonces hoy, para poder luchar el partido, ritmo y presión muy alta. ¿Para qué? Para que haya imprecisiones por parte de los Hawks ahí con Young o con Murray. No representan ninguna amenaza desde el triple, que podría ser también una buena ventaja de cara a este partido, pero son cero irregulares, así que muy pocas opciones para ellos. Por parte de Atlanta, que no se relajen, porque como veis ahí es 2-1 favorable el balance para Charlotte, y es porque se dejan llevar, les remontan ventajas altísimas de más de 20 puntos en uno de esos partidos. Esto le pasa mucho a Atlanta, pero bueno, yo hoy confío en ellos. En los últimos 4 partidos que han ganado Atlanta, desde la defensa, les han hecho máximo de 108 puntos. Ahora van con 2 victorias seguidas en las que les ha hecho 107 puntos solo Phoenix y 106 San Antonio Spurs. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque Trae Young está bien, estamos viendo lo más reconocible, está haciendo sus puntos, pero a la vez 16, 17 asistencias, es brutal. Hoy, si todo sigue su curso, para mí tendría que ser partido fácil en Atlanta, con un Trae Young pues haciendo lo que quiera. Y seguimos con el partido entre Cleveland Cavaliers y San Antonio Spurs. Dos equipos totalmente opuestos. Los Cavs, 6 victorias consecutivas. Los Spurs, 12 derrotas consecutivas. En los últimos 18 partidos han ganado 1. Así que ya veis cómo está el panorama. Te llegan los Cavs, que es el equipo que menos puntos recibe por partido, y San Antonio llega siendo el equipo que más puntos recibe por partido. Es totalmente el mundo al revés, ¿no? Cero confianzas, porque hay un precedente, que no estaba tampoco Poeltl, que jugó Collins de pívot, que estaba el quinteto de gala de los Cavs y pierde Cleveland, pierde 111-112, así que no se relajen, que no puedo decir otra cosa, esto es relajación. Y además tiene un calendario pues un poquito exigente, ¿no? Se enfrentan a los Sixers después de este partido, que están ahí pegaditos a ellos, a los Nuggets, a los Hawks, Raptors, Boston, o sea, son equipos que ya sí tienen aspiraciones. No debería de haber problemas para que Cleveland ganase con suficiente tranquilidad. Y me voy hasta Indianápolis. Los Pacers reciben en el Gainbridge Fieldhouse a los Utah Jazz. Dos equipos que empezaron muy bien, que había mucho hype con ellos, ¿no? Pues desde luego mucho mejor de lo que cualquiera podría esperar, pero finalmente se ha pinchado el globo, amigos. Los dos equipos están ahora mismo fuera del play-in de sus respectivas conferencias. Indiana Pacers ha ganado solo 2 de los últimos 17 partidos. Utah Jazz ha perdido 4 de los últimos 5. Y además hay que tener en cuenta que Haliburton y Turner están con molestias. A mí no me extrañaría que Haliburton igual ni jugara, por tema de que igual le interesa más el All-Star a este señor. Tenemos un precedente entre ambos equipos. Un partido muy over, ganó Utah Jazz 139-119. Como digo, muchas similitudes entre ambos. Les gusta anotar con bastante fluidez, pero últimamente Indiana no se encuentra. De hecho, me voy a los últimos partidos, que han perdido 4 partidos seguidos, y su máxima anotación es de 113 puntos el último encuentro contra Washington Wizards. No andan finos desde el triple, les está costando mucho elaborar ese juego rápido y dinámico. En cambio, los Jazz sí que los estamos viendo competir más los partidos. En el último se van a 120 puntos contra los Knicks, le ganan a Toronto haciendo 122 puntos, 118 puntos le hacen a Minnesota, con un Mark Cannon claramente líder. Y además, teniendo en cuenta que está Clarkson, para mí, yo esta noche en un duelo en el que veo muchos puntos de nuevo, por esa seguridad que me dan Mark Cannon y Clarkson a la hora de anotar, y porque Indiana no los veo del todo finos, tengo que dar favoritos a los visitantes. Seguimos con el partido entre Philadelphia 76ers y Houston Rockets, dos equipos otra vez, nos estamos repitiendo mucho hoy, con objetivos diferentes. Los Sixers están ahí terceros en la conferencia este, los Rockets hundidos en la conferencia oeste. Joel Embiid, cuestionable, novedad, que sea cuestionable.
Lo digo porque siempre es cuestionable, pero últimamente siempre acaba jugando. Además, Filadelfia no juega mañana, por lo tanto, si está medio bien, pues debería de jugar este partido, ¿no? Hay una diferencia muy notoria en el triple. Filadelfia es el cuarto equipo mejor en porcentaje, los Rockets el segundo peor. Así que Filadelfia lo que tiene que hacer es forzar sobre todo a que Houston pues tire desde fuera. Si juega en bid, pues esto será mucho más fácil, ¿no? Porque tendrás ahí en la pintura a alguien que pare a los hombres altos de los Rockets. Estamos viendo unos Rockets que están compitiendo bien, te diría. O sea, por ejemplo, el partido contra Sacramento o el último contra Miami compiten bien, pero luego, yo no sé por qué, pero las últimas defensas dan que pensar. Yo solo digo eso, que no es normal. No es normal lo mal que defiende este equipo las últimas jugadas, que son al final las decisivas, ¿no? El clutch. Y hay otra vez, es que es un partido que calcado el Cleveland San Antonio que he hecho, pero otra vez hay un precedente que favorece al equipo inferior, ¿no? Teóricamente. Ganó Houston 123-132. ¿Qué tiene que hacer Filadelfia? Pues forzarse en defensa y que esto no se vaya una locura de puntos, que ahí es la única opción que tiene Houston para ganar. Si lo hacen y también si juegan bid, cosa que es importante, deben de ser claros favoritos. Continuamos con un muy buen partido, por fin, en Miami. Los Heat reciben a Denver Nuggets. Lo importante que decir de ambos equipos es que en Miami se mantienen un mogollón de tocados, así que espero este quinteto. Ojo a Tyler Herro, que también es duda. Por parte de los Nuggets, tocados de importancia, como digo ahí, Jamal Murray creo que no va a jugar. Aaron Gordon, más o menos lo mismo. Son lesiones de estas que, como son traumas en zonas sensibles, creo que lo mejor es dejarles descansar hasta que acabe el All-Star, por lo tanto yo no los pongo en el quinteto. Voy con Miami y le han 8 triunfos seguidos en casa. Es brutal lo de este equipo porque parece que no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Pero así es, en casa funcionan muy bien. Además, como digo, viviendo al límite, se han acostumbrado a jugar con 8 jugadores en la rotación solo porque están siempre un montón de tocados. Adebayo, Butler, Herro, Vincent, todos estos 4 sobre todo cumpliendo muy bien. Strus desde el banquillo. Victorias todas 5 puntos máximo, es que les va, así que nada, cómodos en ese filo de la navaja. Hoy ritmo lento, posesiones largas, hacer su juego, su partido, que esto no se vaya de madre, que Nuggets no pase de esos 105 puntos que probablemente le interese a Miami. Y el hombre de la noche, esto lo espero yo, Adebayo, mucho hablado, le toca responder, es el mejor defensor de la NBA, hoy tiene a Jokic delante, puede demostrarlo, veremos, espero mucho de Adebayo esta noche. Por parte de los Nuggets, más cómodos en tanteos altos, como digo, muy diferente a Miami. Les va a costar porque les faltan 2 de esos jugadores principales, veremos. Además, en visita están bastante mal. Solo han ganado 1 de los últimos 5 partidos. A Denver le está costando rascar victorias fuera de casa. Igual es un poco que se ven tan sobrados ahí arriba en el primer puesto del oeste que también es un poco síntoma de relajación. ¿Qué creo que tienen que hacer esta noche para ganar el partido? Buscar mucho más el triple. Miami es un equipo bastante malo desde el triple. Denver es el equipo que mejores porcentajes tiene de la NBA, pero lanzando apenas 30-31 veces. Hoy creo que deberían incluso incrementarlo hasta las casi 40 para intentar distanciarse. Y a Miami, que le cuesta acortar esos parciales elevados, pues por ahí se lo podría llevar Denver, porque tienen a Jokic hoy más exigido, igual le pueden pesar las piernas, tienen a Adebayo enfrente, van a tener que responder los compañeros. Por lo tanto, complicado para ellos. Yo viendo cómo está ahora mismo el ahora de ambos equipos, tengo que dar favorito a Miami. Creo que esa defensa se impondrá, creo que Jokic hoy le costará y tendrán que estar muy bien los secundarios para que Denver pueda llevárselo esta noche. Y mira lo que tenemos aquí, New York Knicks, Brooklyn Nets. Ojo al partidito en Nueva York. Los Knicks llegan bien, la verdad. 3 victorias en los últimos 4 partidos. Han incorporado ahí a Hart, que creo que les viene de maravilla, sinceramente. Y este equipo yo creo que busca meterse entre los 6 primeros. Están cerquita de Miami Heat, precisamente. Así que a ver si siguen con esa dinámica, ¿no? Debutó el otro día Josh Hart desde el banquillo. El otro día empezaste, ¿a quién quitaría del quinteto? Yo lo tengo clarísimo a qué quitaría. Y se llama RJ Barrett. Lo tengo claro, Me vi el partido del otro día contra los Jazz. El que no vea el partido puede ver 20 puntitos y dirá, bueno, más o menos no está mal. El partido de Barrett no es un partido de un buen jugador. Muchas decisiones erróneas. Hay una jugada que se ha hecho un poco viral incluso, que está Obi Toppin pidiéndola debajo del aro y no se la pasa. En defensa este hombre, no decíamos que era el mejor defensor de los Knicks, pues bastante mal Barrett, lo digo de verdad. Creo que
que debería de mejorar. Es que no le veo evolución. Entonces, El yo lo problema es que metería. esa apuesta, es el problema. Ahora Ya, ya lo he liado. por eso no lo sientan en el banquillo. De hecho, he estado mirando antes y ha jugado todos los partidos de titular. Es que no lo han sentado ni una vez, ¿no? Ni cuando estaba mal, ni cuando estaba enfermo, ni nada, ¿no? Yo pondría a Hart de titular porque los minutos que estuvo en la cancha se notó mucho, ¿eh? Y luego fue importante hasta en el clutch. Me parece buena incorporación. Se enfrentan a los Nets, que vienen de perder contra Filadelfia en un partido súper ajustado, que pudieron ganar, también con cierta polémica arbitral, en fin. Pero bueno, han demostrado que son un equipo que quieren pelear, están súper motivados todos, muy divertidos de ver. El otro día, debutaron Bridges, ¿no? Y Cameron Johnson, muy enchufados. Creo que aquí a lo mejor no hay un líder como tal, pero es que está todo el equipo muy atinado, la verdad. No sé, yo creo que va a molar mucho ver a Brooklyn de aquí a final de Yo creo temporada. que esa plantilla es la que le gustaría tener a Thibodeau, seguramente. Pues mira, probablemente, todos aportando así del mismo nivel, con muchas opciones. No sé, a mí me está molando lo que veo en los Nets, donde creo que hoy sí tienen que ser agresivos, muy agresivos es en el rebote. Los Knicks suelen ir bien y Brooklyn a lo mejor depende en exceso de lo que haga Claxton. A ver si le pueden ayudar ahí, pues Finney Smith, ¿no? Incluso Cameron Johnson y alguno más. Veo un partido súper igualado. Creo que es un partido que va a ser bonito y me voy a quedar con ese mínimo favoritismo para los Knicks, porque creo que, bueno, los Nets hay que darle también un poco de tiempo, ¿no? Se tienen que ajustar, son muchos jugadores nuevos y aunque haya mucha motivación, veo a los Knicks más hechos. Y sigo en el United Center en Chicago. Los Bulls reciben a Orlando Magic. Por fin en casa de los Bulls, porque han ganado en su cancha 3 de los últimos 4 partidos y vienen perdiendo 3 seguidos fuera de casa contra Cleveland, Brooklyn y Memphis, haciendo súper pocos puntos, muchos problemas para anotar, mucha dependencia ahora sobre Lavin. ¿Por qué? Porque DeRozan, amigos, ya no está. Está promediando 8 puntos menos que el mes anterior, está solo en 18, pero es que en los 2 últimos encuentros 14, 16 puntos, ni mira canasta. Había estado cuestionable. Yo creo que igual sigue tocado porque si no, no me lo explico. Otra laguna que tiene en ataque este equipo brutal, el triple, 17 de 82 triples han anotado en los últimos 3 partidos. Es lamentable, cero amenaza. Hoy podría ser su baza contra Orlando. Son 2 equipos bastante equilibrados. Hay 2 precedentes en el que ganan los Bulls, consiguen hacer 15-16 triples con prácticamente un 50% de acierto. Es que todo va por ahí, o sea, necesitan mejorar en el triple, en un baloncesto en el que nos movemos hoy en día, si no es muy complicado rascar victorias. Por parte de Orlando Magic, ahora mismo me parece que está en una situación de equipo muy peligroso. Han perdido el último encuentro contra Miami en la prórroga, sí, pero le ganan a Denver. Contra los Knicks se quedan a solo 4 puntos, ganan a Charlotte, ganan en Minnesota. Este equipo tiene cositas, ¿eh? Y además, ojo, Wendell Carter Jr. le pone mucho jugar en Chicago. Si te vas a los precedentes, pues supera siempre los 20 puntos. Los precedentes en Chicago, no en Orlando, en Chicago, cuando juega en el United Center. Así que muy atentos a él porque creo que hoy ese duelo Vucevic-Wendell Carter Jr. puede decantar bastante la balanza. Vucevic también contra su ex suele jugar mejor en Orlando. Y el peso repartido en anotación mucho más que en Chicago. Aquí vemos a Fultz, vemos a Wagner, vemos a Banquero, vemos a Cole Anthony desde el banquillo. Aquí hay algo más coral. Yo por eso, porque veo un equipo más hecho, porque no veo a Chicago hoy subiendo esa amenaza desde el triple, tengo que dar en un partido igualado favorito a los visitantes. Y seguimos con el partido entre Oklahoma City Thunder y New Orleans Pelicans. Los Thunder, 2 victorias consecutivas, 10º de la conferencia oeste. Pongo ahí para seguir soñando, pero es que yo creo que ya no es un sueño, ¿eh? Oklahoma o sea, este equipo quiere jugar el play-in, lo tengo clarísimo, y lo están haciendo verdaderamente bien. Shai, pues a su ritmo, ¿qué decimos, no? Viene de meterle 44 puntos a Portland, pero bueno, ya no es solo Shai, ¿no? Porque este equipo se está yendo a más de 130 puntos, y claro, si Shai mete 44, pues te faltan ahí casi 90 puntos. Entonces, están todos bastante bien. Yo creo que están flipando tanto de estar en esta situación en febrero que mejor no lo pueden hacer, no tienen ningún tipo de presión, como lo que tú has dicho de Orlando, pues este equipo igual. Y el calendario les favorece. También. ¿Dónde puede mejorar Oklahoma? ¿Dónde le podemos dar ahí el tironcillo de orejas? En defensa. Yo creo que en defensa este equipo se despreocupa mucho, pero también porque como tiene tanto potencial en ataque, pues al final, no sé, plantean los partidos para anotar 130, 135 puntos. Le pasó bien contra
contra Lakers y contra Portland también el otro día. Es tremendo, ¿no? Donde también sufren es en la pintura, porque realmente es que este equipo a día de hoy es que no tiene un pívot, que se puede decir así. Entonces hoy, pues con Valanciunas delante, pueden tener problemillas en el rebote, ¿no? Que le echen unas manos ahí entre todos los Williams, entre todo el remix de Williams, que se ayuden entre ellos, ¿no? Y llega Pelicans, que viene de perder contra Cleveland, un partido que sufrieron precisamente mucho en la pintura. Mobley les destrozó prácticamente, la verdad. Está Ingram siendo el líder del equipo sin Zion, pero hoy sobre todo necesita ayudas, porque yo aquí no veo un partido que se vaya a quedar en 100 puntos, ¿eh? Entonces no te vale con 30 de Ingram y alguno más. Otro problema, que McCollum es duda, y McCollum es un tío fiable, ¿no? Para que te meta 20-25 puntos. A ver si finalmente juega, lo diremos por Twitch. Y Valanciunas, yo creo que hoy es súper importante en ambos lados de la cancha. En ataque puede hacer mucho daño, pero a ver si también es un poco un cerrojo, ¿no? Porque Valanciunas, yo te lo digo así, es muy blando Valanciunas, hace faltas tontísimas, perjudica bastante al equipo. Pongo Valanciunas en un partido a correr puedes sufrir, o sea, casi que te conviene meter a Hayes o a Billy que a Valanciunas. Casi, yo creo que... No, mira, Billy puede tener sus 20 minutos hoy perfectamente, ¿no? Y Hayes, bueno, a mí es que me gusta más Billy. Pero, a ver, por lo menos que no reste, ¿no? Valanciunas. Y eso en ataque creo que sí puede hacer bastante daño. Veo un partido igualado, me fío más de Oklahoma, creo que vienen más motivados, con más ganas, y por eso creo que se merecen ser favoritos hoy. Y mucha expectación en el American Airlines Center en Dallas. Los Mavs reciben a Minnesota Timberwolves. Expectación porque van a poder ver por primera vez en acción a esa pareja suya, ¿no? Irving Doncic en su cancha, ¿no? El otro día pierden contra los Kings, pero yo no montaría un drama de esto. Al final has jugado 2 partidos seguidos en la cancha del tercer clasificado de la Conferencia Oeste. Ganas uno, pierdes otro, oye, pues ni tan mal. Y encima en la prórroga, ¿qué vimos? Que Doncic mantiene su estatus, sigue siendo el que maneja los tiempos, el que lleva más peso, ¿no? En el juego, pero le viene muy bien tener a Irving, esa es la verdad. Yo creo que Kidd, si sigue haciendo esto de mantener siempre a uno en cancha, le vendrá bien, pero es que además vimos como, por ejemplo, en el clutch se jugó el triple Irving, por ejemplo, esto no lo habríamos visto en ningún otro momento. Ya se hace un equipo seguramente menos previsible y esto, a la larga, en las próximas semanas vamos a ver cómo a Dallas esto le viene muy bien. A ver hoy, porque además creo que hoy es un partido muy bueno para hacer su juego. Ojo al tema de Bullock y Booth, que pongo ahí. Booth viene jugando muy poco estos últimos partidos y Bullock sale desde la segunda unidad. Tim Hardaway, el que diera el partido, pues se lesionó el último encuentro contra Sacramento, jugó más minutos Bullock. Yo creo que hoy puede salir de titular y es una buena prueba para usar este quinteto, ¿no? Un buen banco de pruebas esta noche. Hoy viene muy bien para abrir cancha contra un pívot muy estático, muy de aro, cerca del aro, como es Gobert. Así que espero más minutos de Booth y espero esa amenaza de Bullock desde el triple que pueda hacer daño a Minnesota. Los Wolves, 1-2 en gira. Perdieron contra Denver, 146 puntos les hacen, 118 les hace Utah, ganándole ellos a Utah. Y en Memphis, el último encuentro, otra vez encajan un montón, 128 puntos. Son 130 puntos por partido, son un montón, y esto es como dejar a Dallas jugar en su salsa esta noche. Así que o mejoran en defensa o mal asunto, porque Anthony Edwards tampoco es que ande muy fino. Y el uso provechoso de Gobert, básicamente porque, sobre todo en ataque, ¿no? Vamos a ver, si tú a este señor no lo usas en ataque, en defensa va a tener muchas lagunas seguramente, porque Dallas juega mucho al triple. Creo que van, como he dicho, a usar mucho a Booth, y se puede quedar un poco en tierra de nadie. Así que si no lo usan, si no lo van a usar en ataque, en esas conexiones con Conley, que dicen que es tan buena, yo daría más uso a Nash Wright. Creo que puede ser incluso mejor para el rebote, en un rebote que salga largo, Nash Wright que Gobert. Así que veremos cómo lo usa Minnesota. Como veo, eso un punto grande de debilidad. Y porque creo que hoy Dallas tiene, no sé, o sea, creo que es un rival que se le acopla mejor para hacer su juego esta noche, Minnesota. Yo veo muy favoritos a los locales. Y seguimos en el Chase Center, Golden State Warriors, Washington Wizards. Los Warriors vienen de perder contra tus Lakers. Vaya partidito de Warriors, vaya último cuarto, la verdad. El guión fue un poco lo que comentaste en la previa, ¿no? Muy previsibles. Este equipo es muy previsible y Lakers, pues lo que hizo un poco es limitar el perímetro. Hubo un concurso de piedras de Klay Thompson durante todo el partido, básicamente. Yo no entiendo... A ver, yo entiendo que Klay Thompson es Klay Thompson, pero
entiendo que Kerr le tiene que decir a lo mejor, oye, no sé, busca otra opción, ¿no? Porque, insisto, muy previsibles. Jordan Poole y Klay Thompson tirando triples. Luego, cuando el balón pasa por las manos de Draymond Green y de Kevon Looney y no están debajo del aro, es para pasarla. O sea, es que los jugadores de Lakers ni se ponían delante porque sabían que no iban a tirar. Esto me choca mucho. Luego te ves el calentamiento de Warriors y están todo el rato tirando tiros de media distancia. No hay plan B y creo que esto es bastante peligroso, ¿no? Sin Curry parece que este equipo se cae. Y luego el clutch. Muy mal el clutch, pero no por el último partido que también, sino muchos partidos. Hemos visto como que se le encoge la mano y se ponen muy nerviosos. Me sorprende que este equipo sea malo en el clutch, sinceramente, ¿no? Se supone Dependen de la conexión de Jordan Poole. Si Jordan Poole está fino, bien. Si no, pues a pique. Y es un jugador tan inestable también que es complicado. Pero es que no hay otro. Y que Klay Thompson, por ejemplo, que es un jugador, no sé, a mí me choca mucho. Y luego ya para rematar todo, pues Wiggins salió tocado y hoy es cuestionable. Más problemas para los Warriors. Llegan los Wizards de ganar 2 partidos consecutivos a Charlotte y a Indiana, que tampoco, hay que decirlo, ¿no? Tampoco es que sean 2 de los mejores equipos ahora mismo. El otro día Bradley Beal bastante bien, se va hasta los 30 y pico puntos, pero todos aportan, ¿eh? Están enchufados, la verdad, los jugadores. Que te ves a Kendrick Nunn anotando sus puntitos, a Kisper, a Abdilla, ¿no? Kuzma no está jugando, hoy podría volver, es cuestionable. Yo creo que no, pero podría volver. Y luego la defensa intensa en el perímetro. Digo la defensa intensa en el perímetro, pero me refiero un poco a la defensa en general, porque los Wizards estamos viendo que es un equipo muy de rachas y cuando pierden partidos suele ser porque se relajan demasiado en defensa. Y ahí creo que es donde Golden tiene las opciones de ganar. Aparte, Wizards no es un equipo que defienda especialmente bien el triple. Veo un partido igualadete, pero le voy a dar la victoria a los Warriors. Yo creo que ya es hora, ¿no? De que tengan un buen partido. No me termino de fiar de los Wizards, lo siento, pero no me fío de ellos. Y voy a confiar en que hoy los de casa sí tengan el día. Así que les doy un 60. Y cerramos esta maratoniana jornada de lunes en Portland. En el Moda Center, los Blazers reciben a Los Ángeles Lakers. Los Blazers con 3 derrotas en los últimos 4 partidos, 2 de ellas en casa contra Milwaukee Bucks 127-108, contra Oklahoma City Thunder 138-129. Únicamente han ganado a Golden State Warriors 125-122 por 3 puntos, pero como veis siempre encajando muchísimos puntos. No defienden, pero no es algo nuevo, es algo que es de toda la temporada. De hecho, los Lakers en los precedentes les han hecho en los 2 últimos encuentros 128 y 121 puntos, ganando los partidos. Lillard, la constante, muy solo en ataque, partido tras partido. O sea, o aparece Simons o aparece Grant, que por cierto está tocado, o a los Blazers hoy esto se les pone muy en chino, porque es que la dependencia sobre el triple es muy exagerada, por dentro creo que van a tener problemas y la defensa no espero mejora, porque es que incluso han perdido a Hart y meten ahí a Reddish, que es un jugador pues bastante falto de sangre. Por parte de los Lakers, LeBron James no jugó el último encuentro, ganado en el reestreno en San Francisco, gran victoria, la verdad yo vi muchas cosas positivas, vi un gran encaje de Russell con sus 15 puntos, vi un Vanderbilt que se ve que tiene una cabeza para la defensa buenísima, que lee muy bien el juego, sin balón, o sea, a mí me gustó muchísimo, así que de momento contento. LeBron en la Super Bowl lo pongo, ¿por qué? Porque jugará o no jugará. Yo creo que si fuera la Super Bowl estará para jugar, ¿no? Vamos a ver si LeBron, porque los Lakers hay mucha urgencia por ganar partidos en los Lakers. Y muy directamente a la clave que creo que es el partido en sí, ¿no? En la pintura los Lakers muy, muy, muy superiores. Con Anthony Davis hoy pueden abrir, o sea, pueden hacer mucho daño porque no está Nurkic, pero es que a la vez con Vanderbilt al rebote, es que incluso Lakers, que es un equipo malo en el rebote, hoy puede hacer mucho daño también en esa faceta. Con Hachimura pueden aprovechar muy bien, yo creo que la envergadura. Perímetro, defensa, sobre todo. Lakers un equipo malo, pero a la vez bueno en defensa. Creo que si contienen el perímetro como hicieron el otro día contra los Warriors, esta noche los Lakers tienen que ser muy favoritos para llevarse el partido. Juegue o no LeBron James. Y hasta aquí las previas del lunes noche de NBA. Nos vemos por Twitch con la última hora. Agradeceros a todos como siempre los likes, las visitas, el compartir, el comentar. Lo dicho, esta noche por Twitch última hora y si no mañana por aquí por YouTube. Con más previas. Chao, chao.